Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Hoy vamos a hablar acerca de dos cosas que pueden ir de la mano. Hay muchas personas que lo combinan y a las cuales les funciona, les va bien. Y hay otras muchas que escuchan muchas veces que puede tener beneficios, que se puede perder más grasa, que se puede rendir más. Entonces llega un punto que lo hacen y aunque no se encuentran del todo bien, es verdad que terminan un poco confusos porque no saben si realmente están haciendo las cosas bien. Y voy a hablar acerca de entrenamiento de fuerza, pero más en concreto de cómo combinarlo con ayuno intermitente. Sabéis que el ayuno es uno de los hábitos que más de moda se está poniendo en los últimos años y hay muchas personas que no solamente lo hacen por salud, sino que también incluso por mejorar en el entrenamiento. Voy a hablar un poco acerca de esto, de cómo quizás entrenar con el estómago vacío nos puede ayudar y sobre todo de lo que hay que tener en cuenta para por lo menos hacerlo bien. Así que antes de nada, como siempre, os recuerdo mi web, en la cual me podéis encontrar, ivyamazares.com, y también para los que queréis recibir un contenido adicional a este, tenéis la newsletter en lifters.es. Y este tema me gusta bastante porque normalmente cuando hablamos de entrenamiento de fuerza tampoco hay que hacer mucha distinción entre si lo hacemos habiendo comido o si lo hacemos con el estómago vacío. Pero es verdad que hay muchas personas a las cuales les funciona mejor hacerlo con el estómago vacío porque tienen digestiones un poco más pesadas, porque se sienten algo incómodas, por ejemplo, cuando hacen ejercicios bastante demandantes. Y normalmente ese es el punto en el cual yo recomiendo hacer quizás un poco más de ayuno o sencillamente ir a entrenar con el estómago algo más vacío. O sea, por ejemplo, si nosotros vamos a entrenar y nos toca en concreto una sesión de pierna súper demandante con ejercicios básicos en los cuales vamos a llevar bastante sangre a esas zonas, no tiene ningún sentido el hacer una comida bastante grande antes porque lo que va a hacer es que cuando vayamos a entrenar nos encontremos muy mal, nos encontremos revueltos, con náuseas, con ganas de vomitar. Hay muchas personas que incluso habréis visto que de tanta intensidad que aplican al entrenamiento, pues terminan vomitando. No es algo que yo recomiende, evidentemente. Nosotros vamos a entrenar ¿para qué? Para mejorar, para ir avanzando, para ayudar a nuestra salud y vomitar como tal, entrenando, pues no es un hábito que sea de lo más saludable. Pero sí que es verdad que en momentos puntuales pues puede darse el caso de que apliquemos tanta intensidad que sintamos esas náuseas o sintamos esas ganas como de vomitar. Eso puede pasar también, como digo, porque hacemos una comida bastante grande antes. Entonces, en estos casos, lo que sí recomiendo es sencillamente hacer una comida muy ligera o simplemente entrenar en ayunas. Pero claro, también está el otro caso, el caso en el que nos encontramos a personas que van a entrenar en ayunas sin haber comido nada y se encuentran súper mal, súper mareadas, no rinden lo suficiente, están muy cansadas. Entonces, en estos casos sí que sería recomendable hacer una comida antes. Va a ser muy individual dentro de cada persona. Yo, por ejemplo, si me preguntáis a mí, casi nunca entreno en ayunas, principalmente porque me encuentro mejor habiendo comido antes. Pero sí que es verdad que la comida previa al entrenamiento es como mínimo 2 o 3 horas antes, porque de esta manera sé que la digestión está más o menos hecha y que por lo menos no va a interferir con lo que yo pueda rendir, con las sensaciones que pueda tener. Así que sería lo primero a valorar. Y a partir de aquí hay una serie de preguntas que yo considero importantes. Normalmente alguna de estas ya me ha llegado a veces y repetida, entonces quiero aclararlo por aquí porque seguramente os surja la duda a más de uno. La primera pregunta es si se puede rendir entrenando en ayunas. Y la respuesta es un rotundo sí, se puede rendir entrenando en ayunas, pero va a depender, por un lado, de las reservas que tenemos en nuestro cuerpo, por lo tanto, de las comidas del día previo, y también de lo adaptados que estamos a entrenar en ese estado. Si estamos muy poco adaptados a hacer ejercicio físico en ayunas, lo más probable es que nos encontremos mal. También no es lo mismo una sesión un poco más ligerita, aunque sea con ejercicios también intensos, que una sesión de pierna, que vamos a tener ejercicios muy básicos, muy pesados, que quizás metemos algo más de volumen. Bueno, pues en esos casos seguramente comer algo antes, aunque sea, como digo, 2 o 3 horas antes, sería más recomendable que no hacerlo simplemente en ayunas. Pero bueno, rendir como tal sí que se puede rendir. La siguiente pregunta sería si es lo óptimo. Y en este caso tengo que decir que, bajo mi punto de vista, no es lo óptimo, siempre que busquemos objetivos específicos de ganancia de fuerza, ganancia de hipertrofia, etcétera. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque la gran mayoría, normalmente cuando busca este tipo de objetivos, por un lado no suele conseguirlos porque no come lo suficiente, o sea, realmente no sabe el gasto calórico que tiene y no sabe calcular las calorías que necesita, por lo tanto, no come lo suficiente y no va avanzando progresivamente.
Y por otro lado, porque, como digo, hay sesiones bastante intensas, sesiones con bastante volumen, normalmente tiramos de glucógeno, tiramos de hidratos de carbono y si no tenemos nada en el cuerpo, pues cuando llevamos unos 25, 30 minutos, 40 minutos entrenando, lo más probable es que haya sesiones en las cuales notemos una falta de rendimiento bastante grande. Así que por eso normalmente no es lo óptimo. Personas enfocadas en este tipo de objetivos lo que hacen es hacer sus 3-4 comidas al día. Yo prefiero que sean bastante espaciadas y que por lo tanto cuando vayamos a entrenar tengamos las digestiones hechas. Y creo que esto es algo, como digo, que para la gran mayoría se adapta mejor, sobre todo cuando dejamos tiempo entre las comidas. Luego la siguiente pregunta sería ¿qué tipo de ejercicio es el más indicado para hacer con el estómago vacío? Porque es verdad que no todo el ejercicio físico es similar. Y si nos vamos, por ejemplo, al entrenamiento de fuerza, lo más recomendable es hacerlo con ciertas reservas en el cuerpo, que por supuesto las podemos tener del día antes, pero si hacemos alguna comida previa que sea de fácil digestión, bueno, pues vamos a tener un poco más de energía para poder rendir en toda la sesión. La nutrición perientrenamiento, o sea, tanto antes como durante como después, es súper importante y por lo tanto no tenemos que obviarla diciendo que, bueno, pues vamos a entrenar sencillamente en ayunas porque es lo mejor. O sea, normalmente, como digo, para objetivos específicos hay que darle importancia a la nutrición tanto antes como durante como después. Y luego, por supuesto, cuando hagamos un poco de cardio de baja intensidad, un cardio moderado, que salimos a dar un paseo, que salimos a caminar en bicicleta, bueno, pues este tipo de ejercicio físico de corta duración y de baja intensidad, pues normalmente se puede hacer en ayunas sin ningún tipo de problema. De aquí viene derivada la siguiente pregunta y es si se pierde más grasa entrenando haciendo ayuno. Y no, no se pierde más grasa. Es verdad que quizás en un momento dado estamos perdiendo más grasa que, por ejemplo, si hubiéramos comido, si hubiéramos hecho una comida previa, pero a lo largo del día, en el cómputo global, lo que tenemos que mirar se pierde la misma grasa total. Es decir, da lo mismo que yo pierda por la mañana 5 y por la tarde 3, que a lo largo del día vaya perdiendo 8, independientemente de que se pierda más por la mañana, más por la tarde, más por la noche, eso da lo mismo. Entonces, si estás más cómodo haciendo ejercicio de baja intensidad en ayunas porque te activa, porque es algo que tienes muy cotidiano en tu día a día y además te gusta, bueno, pues sigue haciéndolo porque además es algo que a mí también personalmente me gusta bastante. Si, por ejemplo, hay ciertas sesiones de entrenamiento de fuerza en las cuales te encuentras tan bien, a gusto, yendo con el estómago un poco más vacío porque tiendes a tener náuseas, tiendes a tener sensación de pesadez, bueno, pues en ese caso también puedes hacer ciertos entrenamientos en ayunas sin ningún tipo de problema. Pero ahora viene la última pregunta, y es una pregunta que ya me ha llegado, es si esto de entrenar en ayunas es mejor para la salud. Porque por un lado tenemos el entrenamiento de fuerza, que sabemos que es bueno, tenemos el ayuno intermitente, que sabemos que también es un hábito que es saludable, hacerlo de vez en cuando, y por lo tanto hay personas que unen las dos y dicen, bueno, pues si uno es bueno y el otro es bueno, juntamos ambos y tenemos doblemente bueno, ¿no? Pues no quiere decir que esto sea lo mejor para la salud. Por supuesto, podemos hacer ayuno intermitente y es bueno, podemos entrenar fuerza y es bueno, pero no tenemos por qué combinar ambos. Y es a donde quiero llegar. Si tú tienes objetivos muy específicos de fuerza o de ganancia de masa muscular, te diría que lo más importante es cumplir con tus requerimientos calóricos a lo largo del día y que luego entrenes un mínimo de días a la semana fuerza, que vayas progresando, que tengas una buena planificación. Eso sería lo más importante. A partir de ahí, bueno, pues habrá días, como les tenemos todos, en los cuales te levantas y tienes ganas de hacer un entrenamiento en ayunas, pues lo puedes hacer. Tienes ganas de hacer un poco de cardio en ayunas, pues lo puedes hacer. Otros días te apetece un buen desayuno y a las 2 o 3 horas entrenar, bueno, pues también lo puedes hacer. Total, lo más importante al final del día es decir, bueno, pues he hecho esto, esto y esto que sé que me hace avanzar en la dirección correcta. Así que como veis se pueden combinar ambas cosas, además de formas muy diferentes, pero lo más importante es individualizar sobre todo y ver cómo nos encontramos nosotros con este tipo de estrategias. Para mí, por ejemplo, en mi caso personal, vuelvo a repetir, no suelo entrenar haciendo ayuno intermitente porque rindo bastante más habiendo comido previamente, 2 o 3 horas antes. Y sí que es cierto que, por ejemplo, para días en los cuales tengo sesiones muy demandantes, como son la pierna o como son ejercicios básicos, bueno, pues en esos casos suelo intentar dejar un poco más de margen. Entonces, es verdad que no vamos en ayuno total, pero vamos con el estómago medianamente vacío, entre comillas. Así que es más sencillo, por lo menos, rendir y no tener esa pesadez, ese malestar que puede provocar una comida antes del entrenamiento. Así que nada más. Hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Quería aclarar un poco acerca de estas dudas de entrenar en ayunas y cómo hacerlo correctamente, porque es verdad que se pueden dar
muchas situaciones diferentes y por lo tanto lo más importante es ver en qué punto estamos, lo que queremos conseguir y sobre todo cómo nos encontramos nosotros haciéndolo. Si tú te encuentras bien actualmente haciendo un tipo de estrategia en concreto y vas progresando poco a poco, bueno, pues te diría que sigas haciéndolo, que no cambies absolutamente nada porque seguramente esa estrategia que estás siguiendo es la que mejor se adapta a ti. Eso sería lo más importante. Nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Espero como siempre que os haya gustado, que hayáis aprendido alguna cosa nueva, que por lo menos lo podáis aplicar estos pequeños tips a vuestro día a día. Y sin más, nos escuchamos de nuevo la semana que viene por aquí. Que paséis buen día. Chao.